te acerques a mí. Bendiciones, hoy estamos de nuevo acá con el mensaje totalmente cristocéntrico. Bendiciones, no se les olvide compartir el mensaje. Se les saluda a nivel mundial a todos los hermanos, pastores, ministros y a todo el que me siguen en el nombre de Jesucristo para llevar el mensaje a todas las naciones. No se les olviden dar el like para que puedan seguir adelante con aquellas personas que realmente que en este tiempo necesitan conocer de un Cristo vivo, que su tumba está vacía. Y en este día quiero hablar que totalmente el ministerio de Jesús es de liberación, totalmente. En estos tiempos difíciles, muchas personas que siguen con miedo no saben que Jesús sanaba toda enfermedad, todo lo que Jesús hizo. Yo quiero comenzar desde el principio para que nosotros podamos entender y que ustedes entiendan lo que yo quiero proyectar, que seamos personas cristocéntricas, que estamos en la gracia, que estamos en ese Dios de oportunidad, pero eso es con lo que venimos diciendo, con una identidad, saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y dice acá en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos 1, quiero explicar esto. Principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito: envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Sucedió que Juan se presentó en el desierto bautizando a la gente. Les decía que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios le perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se le sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langosta y miel del monte. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Sabemos que Juan, ¿verdad?, fue enviado. Fíjese la profecía de Isaías, del profeta Isaías, que estaba Juan preparando camino para que llegara el Hijo de Dios. Nosotros muchas veces el Señor nos prepara. Usted y yo tenemos que prepararnos para cuando el Espíritu Santo llegue Cristo a la vida de las personas. Debemos preparar, como hizo Juan. Y nosotros como pastores podemos bautizar en agua, pero el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo. El ministerio de Jesús era totalmente de liberación. En estos tiempos, ¿verdad?, por mucho tiempo han sacado que los ministerios de liberación están aparte, que son alternos o son ministerios específicos. Y el ministerio, el que predica a Cristo, tiene que saber que el ministerio de nuestro libertador es totalmente de liberación. Y dice que estas señales le siguen a los que creen en su nombre. Y yo quiero aquí enfocar de que ustedes sepan totalmente lo que es el ministerio de Jesús y a lo que nosotros tenemos que enfrentarnos, pero para eso nos tenemos que preparar y que el Señor traiga a su vida una revelación. ¿Quién es usted? ¿Y por qué no tenemos que tener miedo? Y tenemos que levantarnos como hacía Juan. Y mire lo que dice aquí. Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado,
¿A quién elegido? Usted es un elegido del Señor, del Padre. Usted es un elegido del Padre Celestial como Jesús. Hemos venido diciendo que Jesús es nuestro hermano y que fue un elegido. Y Jesús se hizo carne. Para Él se hizo pecador porque vino a cumplir un propósito. Usted vino a cumplir un propósito aquí en la tierra. Y el Señor, como le decía, así como cuidó el propósito de Moisés, el Señor va a cuidar su propósito. Pero nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Y que ustedes sepan, como dice el libro de Juan 14, que mayores cosas de las que Jesús hizo, nosotros vamos a hacer. Y mira lo que hacía Jesús, el elegido de nuestro Padre. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras, siendo puesto a prueba por Satanás. Y mira lo que dice aquí. Esto me gustó y trajo revelación a mi vida. Los ángeles le servían. Y una de las cosas que dice allí Jesús, que mira dónde estaba Jesús, entre fieras. Y a veces nosotros nos sentimos en circunstancias que estamos y Satanás está ahí probando, y nosotros no activamos los ángeles por causa del conocimiento. ¿Para qué son los ángeles? Cuando usted nació, cuando yo nací, el Señor activó ángeles. Los ángeles no van a ejecutar nada si usted no le da la orden. Y hay que ver una revelación. Mire lo que hacía con Jesús. Los ángeles le servían a Jesús. Y Él estaba ahí entre fieras. A veces estamos entre circunstancias, pruebas y Satanás ahí. Pero usted tiene que saber que el papá te dejó unos ángeles para que te sirvan en cada circunstancia de su vida. Y ellos van a hacer lo que usted le diga. Y dice acá más adelante. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepte con fe sus buenas noticias. Y una de las cosas que nosotros, fíjese, a eso lo decía Juan y ahora Jesús. Y nosotros debemos saber que es manifestación del reino de Dios. Ahí venimos con la manifestación del reino. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Le dijo Jesús: síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaba en mi barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Muchas veces Jesús te va a llamar y te hace un llamado específico para que lo sigas y para que trabajen juntos. Pero nosotros en estos tiempos, que son tiempos difíciles de manejar mundialmente, estamos distraídos y tomando las cosas terrenales. Cuando usted tiene un llamado, siga a Cristo. Usted debe de seguir al Señor. Fíjese lo que le dijo a su hermano. Y ellos dejaron la barca y los dejaron con su padre. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar en la parte emocional, el almatismo. No quiero dejar lo que estoy haciendo para seguir a Cristo. Pero cuando tú comienzas a leer las Escrituras, ves el Todopoderoso, el propósito, lo ves que Jesús anuló el acta de los decretos que te eran contrarias. Y cuando tú comienzas a ver que Jesús murió por tu circunstancia, cuando Jesús murió por tu pobreza, tu miseria, murió para darte vida y vida en abundancia, y es donde tú comienzas a tomar decisiones. Pero las decisiones que tú tomes dirigidas por el Espíritu Santo van a traer fruto, porque la obediencia
trae bendición. Y dice aquí, llegaron a Capernaum y en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga, entró a la iglesia. Y dice aquí, y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo lo enseñaba porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Ve que nosotros tenemos poder y autoridad cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Usted debe predicar con autoridad, con poder. Es cuando usted sabe que usted está sentado en lugares celestiales. Es cuando usted sabe que usted es la primera autoridad en la tierra. Es cuando usted sabe que usted es imagen y semejanza del Padre. Cuando usted sabe quién es. Cuando usted sabe a quién le sirve. Cuando usted sabe lo que usted fue llamado. Usted va a predicar y enseñar con autoridad, con poder, creyendo que usted mueve la mano de papá. Y para él no hay nada imposible. Y seguimos aquí. Qué hermoso. Dice, como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre, fíjese aquí comenzamos los milagros. Aquí comenzamos el ministerio de liberación. Había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que el hombre le diera un ataque gritando con gran fuerza y salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la manera nueva? Con autoridad. Muchas veces usted ve el creyente y ve personas que dicen que son ministerios de liberación. Y resulta que todo el que confesó el nombre del Señor tiene poder y autoridad. Es con poder, es con autoridad, sin miedo. Es tiempo de que usted tenga, por eso es que vengo hablando, que usted debe echar fuera el miedo en su vida, porque eso es lo que Satanás viene a intimidar tu vida, a meterte miedo, porque yo vengo a decirte que tú tienes poder y autoridad para echar fuera toda circunstancia en tu vida. Y aquí te lo vengo diciendo en la parte de lo que Jesús revelaba a mi vida, que es un ministerio totalmente de liberación. Si tú recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, si Él es tu hermano, si te sentó en lugares celestiales, si Él te dijo que tenías poder, es porque tú tienes poder, es porque ninguna enfermedad puede atacarte. Y si Él viene a tocar tu puerta, tú le tienes que hablar y decirle que no tiene poder sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Que tú tienes poder y autoridad, que tú lo puedes reprender. Y fíjese lo que pasaba en nuestro ministerio cuando llega una persona demonizada. Al principio la gente se asustaba, porque fíjese lo que dice Jesús ahí. Cuando nosotros vamos a liberar a una persona demonizada, nos reconocen, ellos reconocen la autoridad y saben que somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted tiene poder y autoridad. Usted puede echar fuera un demonio. Y es fácil hacerlo. Lo que no es fácil es liberar tu actitud, porque es decisión. Pero Él también lo hace. Y dice aquí, dice que se asustaron y lo hizo con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros le daba órdenes y obedecían. Ellos te tienen que obedecer en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces no es un ministerio específico, es el ministerio de Cristo. Y eso es lo que yo practico, el ministerio de Cristo. Si Él dice que yo puedo, yo lo puedo, porque yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Si Él me dijo que yo lo recibiera y que me dio poder para hollar serpiente y escorpión y toda fuerza del mal, y que me entregó las llaves del reino para atar y desatar, yo lo puedo hacer. Esa es la autoridad, es creyendo. Es que usted debe de creer que Satanás no puede oprimirte. Cuando Jesús vino, era libertad. Él vino a dos cosas importantes: a libertar a los oprimidos por el diablo, y vino a deshacer las obras del diablo, dice las cartas de Juan. Eso es conocimiento. No tienes por qué dejarte oprimir. Y ciertamente dice las Escrituras
en el libro de 1 Timoteo, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de ti. Él no te dio a ti espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, te dio el Señor. Y ahí es donde te tienes que levantar como un hijo de Dios y no permitir, pararte en la brecha con tus ángeles guerreros y la espada desenvainada y fuego en la punta para destruir y deshacer las obras del diablo, como el Señor me reveló a mí. En el libro de Jeremías, el profeta Jeremías 51:20, martillo soy y arma de guerra para devastar y deshacer las obras del diablo, y puedo quebrantar hombres, mujeres, niños, todo tipo, y pastores y rebaños, en el nombre de Jesucristo, porque tengo poder y autoridad, y es echarlo fuera, cualquier jerarquía sea, como se llame, la potestad. Pero tenemos que conocer el mundo espiritual, y ese era el mundo a que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y si usted dice que usted es un hijo de Dios y que usted tiene un ministerio de adoración, déjeme decirle que eso es una herramienta, porque dice en el Salmo 22 que Jesús habita en medio de la alabanza. Esa es una arma de guerra, alabar y adorar a Dios, que debes tener intimidad. El Señor nos da todas las herramientas para que usted comience a libertar las almas, y por eso es que los países hoy por hoy están como están. Por eso es que hay tanta división, porque si usted predica a Cristo, tenemos que identificar qué está operando en un matrimonio, qué está operando en los hijos, qué está operando en los hogares, qué está operando en nuestra nación. ¿Cómo hacemos la liberación territorial? Los demonios se tienen que manifestar. Ese es el reino de Dios, para echarlo fuera con poder y autoridad. No aprendernos la Biblia como una historia, es vivirla, es vivir el poder de Dios. Porque Él es todopoderoso, Él está vivo. Él me dijo que su tumba estaba vacía. Usted debe arrebatar en el nombre de Jesucristo lo que a usted le pertenece. Usted no se lo puede dejar al diablo. Él no tiene parte en ti, tú no tienes parte en Él. Usted es un hijo de Dios. Usted está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque a veces creemos que las bendiciones son las materiales, y eso es añadidura, y eso es para que tú lo disfrutes. Pero el Señor dice que si tú buscas primeramente el reino, ahí está el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Que se manifieste en nuestras vidas el pan de cada día. Dánoslos hoy. Entonces un hijo de Dios no puede pasar hambre, porque ahí está el Padre Nuestro. Es escurrir los cielos, abrir los cielos. Dice el Señor en el libro de Isaías que aún tú comprarás sin dinero. Es declarar lo que tú quieres ver. En tu vida no puede haber duda ni incredulidad, porque tú debes practicar el ministerio de liberación. Usted puede ser danzarina. Eso no es baile. Ahí estamos librando batallas. Una danzarina. Los que están alabando y adorando a Dios no son ministerios alternos, es un solo ministerio. Es Cristo, y nosotros somos cristocéntricos, para sanar a los enfermos, para sanar el alma, para sanar territorios, para restaurar vidas, familias enteras. Debemos ser cristocéntricos, tenemos oportunidades. Por eso era que los maestros de la ley del Antiguo Testamento venían contra Jesús y no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo. Por eso es que, como dice una de las adoraciones, que el lugar más seguro es los pies del maestro. Cuando vino la mujer que le iban a apedrear porque estaba en adulterio, ¿qué le dijo Jesús? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? La iban a matar, pero Jesús vino a darle una oportunidad. Él vino y le dijo, vete y no peques más. O sea que nosotros no podemos ser practicantes del pecado, que es muy distinto. Él vino a darte oportunidad y que debemos arrepentirnos de corazón. Seguimos aquí. El Señor es demasiado bueno, hermano. Y nosotros tenemos que de verdad aprender lo que el Señor quiere para nosotros. Y fíjense lo que Él le dijo. Y dice, y muy pronto se supo de Jesús en toda la región de Galilea. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés.
la suegra de Simón, estaba en cama con fiebre. Se lo dieron a Jesús y él se acercó y tomándolo de la mano, la levantó al momento, se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlo. Una de las cosas que me llamó la atención era lo que Jesús hacía. Nosotros como pastores, como ministros del Señor, yo le decía, Señor, gracias, yo no quiero dejar de hacer esto. Hay que ir a los hogares. Hay que salir. Jesús ciertamente enseñaba en la sinagoga, pero también se sentaba a la orilla de un lago. Si a nosotros como ministros del Señor nos toca sentarnos en una piedra en la calle a predicar, debemos hacerlo. Porque lo que yo he enseñado a mi ministerio es que yo soy una servidora del Señor. Y fíjese lo que dice allí cuando estaba leyendo, que muchísima gente se le acercaba. Qué sabroso es predicar en aire acondicionado. Pero cuando tú eres un servidor del Señor, tú vas y dice Jesús, aquí vamos a hablar más adelante, Jesús iba a toda la región, iba a todo lugar. O sea que no hay sitio que tú no puedas llevar. O sea, tenemos que pedirle a Dios que vamos a donde está la necesidad. Y si la necesidad está en la esquina de tu casa, debes llegar ahí a predicar. Si está en otra esquina, en otra comunidad, tienes que ir, dice la Escritura. Jesús dio ejemplo de evangelista, de libertador, de amor. Ese es el amor, la compasión a las almas. Porque lo que nos debe importar es dónde van las almas. Es salvar almas para Cristo. Es ser ese servidor. Ese es un servidor. Por amor debemos tener amor hacia las almas, sin hacer acepción de personas. Si nos toca abrazar a un borracho que esté sucio, uno no sabe si el que uno está abrazando allí es un pastor, es un ministro, un evangelista, un profeta, un maestro. Hazlo. Cuando llegues a tu casa te bañas con agua y jabón, con lo que quieras. Pero no importa, abrázalo, ten compasión. El Señor vino a buscar los que se habían perdido. Y eso es lo que voy a seguir hablando acerca de los milagros, del amor, de la compasión. Sé cristocéntrico. Sé un libertador. Por eso es que vengo diciéndole en cada mensaje que nadie da lo que no tiene. Si usted no es libre, usted nunca va a ser libre. Es tiempo de predicar el evangelio, de transformar vidas, no de cambiar vidas. Porque creemos un Dios que está vivo. Ciertamente Jesús estaba bendecido en lo terrenal también. Y decimos aquí, fíjese lo que él hizo. Fue a la casa, no se la llevaron a la iglesia, no se la llevaron a la sinagoga. Él hacía el trabajo afuera y adentro. Tú, pastor que me escucha, tú, ministro, tú, líder, ve a donde el Señor te lleve. A donde el Señor te lleve, haz el trabajo. Porque la bendición tuya viene del cielo. Tu provisión viene del cielo. Dios te va a llevar donde tiene que llevarte. No podemos ser exquisitos. Es tiempo de predicar el evangelio y de sanar a los enfermos y librar y darle libertad a los endemoniados. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos, fíjese lo que dice aquí, todos los enfermos y endemoniados. Y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades. O sea, hasta COVID, el cáncer, gripe, diabetes, hipertensión, ataque al corazón. Dice que fueron toda clase de enfermedad, leprosos, sarnosos, toda clase de enfermedad. Virtud salía de él. Pero hubo alguien que preparó el camino. Prepara el camino para que las personas reciban a Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Predica a Cristo, sana a los enfermos, comienza a liberar. No te dé pena de predicar. No importa que te critiquen, que te corran. Predica a Cristo. Libera los lugares territoriales. Habla de Cristo, que es el Salvador. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No hay quien predique.
No hay porque están hoy en este tiempo encerrados con miedo por no contaminarse. No, levántate y resplandece, ministro de Dios. Levántate y sal a predicar sin miedo. Porque el que está en ti es mayor. Dice que fueron todas las enfermedades. Dios te quiere preparar. No tengas miedo. Sométete a Dios y sujétate a tu pastor. Pero no te puedes someter a un pastor. Es sujeción. Levántate a predicar el evangelio. Y el Señor te va a respaldar en este tiempo. El Señor quiere sanar los que tienen COVID. Hay miedo en las personas. Pero tienes que levantarte sin miedo. Echa fuera el temor, el miedo, porque el Señor te ha llenado de amor. Y dice aquí, y expulsó muchos, dice que muchos demonios, pero no dejaban que los demonios hablaran, porque ellos le conocían. En muchas oportunidades los demonios no pueden hablar. Porque siempre le digo a mi ministerio, a la iglesia, que la iglesia es un hospital donde las personas vienen enfermas. Ahí es donde nosotros nos toca sanar y salvar al que está perdido a la luz de la palabra. Y seguimos aquí. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Significa intimidad con el Señor. Ministro, ministra del Señor. Líder, apártate con Dios. Busca presencia, intimidad con el Padre, para que papá hable a tu vida. Así como hacía Jesús. Jesús se ganaba los milagros en la intimidad. Cuando él salía, ya en el mundo espiritual hecho estaba. Y dice aquí, Simón y su compañero fueron en busca de Jesús. Y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Pero él les contestó, vamos a los otros lugares cercanos a anunciar también allí el mensaje, porque para esto he salido. ¿Se da cuenta? Jesús primero iba y se ganaba los milagros en el lugar secreto. Y luego dice, para esto he venido. Y después que oraba, salía a hacer los milagros, a sanar a los enfermos, a llevar el mensaje. A través del mensaje las personas van a obtener una liberación. Pero si usted no lleva el mensaje, si usted agarra las redes, la noticia, la mala noticia, se murió Pedro, se murió Juan, se murieron 400 y se murieron 300. Que el gobierno no sirve. No te importa, tú no estás llamado a ser portador de malas noticias. Tú no estás llamado a ser un portador de enfermedades ni de maldiciones, sino a libertar. Se tiene que revelar. Pero no lo haces porque tú mismo no eres libre. Y cuando nosotros somos libres y sabemos a qué le servimos y en qué creemos, nosotros salimos sin miedo en el nombre de Jesucristo, porque no va solo. Y dice aquí, anunciar también allí el mensaje, porque para esto he salido. Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en la sinagoga de cada lugar y expulsando los demonios. Iba a toda la sinagoga, a todas las iglesias, a la orilla del lago, en las calles, en las casas. ¿Qué haces guardado y escondido? Con miedo, sometiéndote a una autoridad terrenal, porque no hay revelación. ¿A qué te vas a someter? Sométete al Padre. Y si papá te dice que no salga, no salga. Yo no te estoy diciendo que retes al Padre. Yo no te estoy diciendo que retes al diablo. Pero créele a Él. Tienes que ser cristocéntrico. No me digas que eres un hijo de Dios y que sabes lo que Cristo hizo, pero tú no haces lo que Cristo hizo. Por causa del miedo. Alguien me dijo, el amor, me hablaba de amor. ¿Qué amor? Se abandonan la obra de Dios. Se han cerrado, no importa, cerraste la iglesia, pero anda, vete a la calle a predicar. Llévate y ve y lleva el mensaje a todo lugar donde el Padre te lleve. Que seas guiado por el Espíritu Santo. No importa que el local esté cerrado, cierra el local y sométete. Sí, pero anda a las calles, no abandones la obra de Dios. Eso es lo que quiere Satanás.
que tú abandones la obra de Dios. Y si el Hijo de Dios tiene miedo, ¿a quién le vamos a predicar? Entonces no somos cristocéntricos. Es mentira. Entonces nos justificamos que el Ministerio de Liberación, o sea, el Ministerio de Liberación sí va a salir a predicar. Mentira del diablo. Y hoy lo reprendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Seguimos aquí. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Si tú no sales, nadie va a ir a ti a decir que si no hay manifestación del reino, no saben que ni siquiera eres hijo de Dios. He visto como líderes dicen: no, guárdense, no pueden salir, se pueden contaminar. Entonces no conocen a Cristo. Ah, pero sí lo conocen en la prosperidad. Qué bueno es eso. Qué bueno es conocer a Jesús, que Él es tu proveedor y tu sustentador. Pero cuando te toca libertar, tener compasión, no lo hay. Yo te llamo y te exhorto hoy que tengas compasión por las almas, que no tengas miedo, que te levantes y resplandezca, hijo de Dios, que libertes a tu familia. Yo te insto que tú conozcas a Jesús que dice que tienes en tu vida, en tu corazón, que no tengas temor de malas noticias, que no seas portador de malas noticias. Dice las Escrituras que virtud tiene que salir de ti. Y dice más acá: al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús le despidió enseguida y le recomendó mucho: mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que todos sepan que ya estás limpio de tu enfermedad. Algo que me llamó y hubo revelación allí. Si Jesús era el Hijo de Dios, Él se sometió o se sujetó a la orden que Moisés dio. Muchas veces no se quieren someter a Dios y lo tomamos de otra manera. Mira, o sea, mire lo que dijo Moisés: ya yo te sané, pero anda, lleva una ofrenda al altar de agradecimiento por tu purificación. Pero él no lo hacía porque necesitaba dinero. Él dijo: preséntate a tu sacerdote. A tu sacerdote. Porque ahí dejaron una orden. O sea, que le dijo que se sujetara para que todo el mundo supiera que fue sanado. O sea, que Jesús se sometía al Padre, hacía lo que su Padre decía. Hay ministros, hay líderes que no se quieren someter a la orden del pastor, o porque lo ven menos, o al líder. No tenemos que sujetarnos, ciertamente, porque hay orden. Y el hombre se fue y comenzó a contar todo lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera en los lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. Porque el Espíritu Santo va a dar testimonio. A pesar de lo agradecido que estaba el leproso y sabía que alguien lo había limpiado, la gente iba. Cuando usted hace un milagro, porque dice las Escrituras que usted es un hacedor, que usted y yo somos hacedores de milagros, la gente va a llegar, usted no va a buscar a nadie. La gente va a acudir a usted por un milagro. Y aquí sabemos que el que hace milagros es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Usted nada más es un vaso, un instrumento. Sea humilde, sea sencillo y comience a trabajarle a Dios. Y seguimos aquí. En el 2, algunos días después Jesús volvió a entrar en Capernaum. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían al frente de la puerta. Y él le anunciaba el mensaje. ¿Se da cuenta? La gente va a llegar a ustedes, a nosotros, para anunciar el evangelio. ¿Y qué es lo que vamos a anunciar? La liberación, anunciar lo que el Padre, que se volvieran a Dios, que dejaran de pecar. Y fue perseguido.
Y hay cosas que se tienen que cumplir en nuestras vidas. No te distraiga, eres bienaventurado. No importa, el diablo tiene que usar a alguien para venir en tu contra, pero tú tienes que dar fruto. Tienes que levantarte. El enemigo no quiere que yo haga esto, pero yo no me puedo quedar callada. Y muchos me dicen: pastora, usted anda por todas. Sí, lo hago, porque yo voy con una promesa, porque yo le creo a Él. Yo le creo. Yo no voy a escuchar a nadie que no se meta con Dios, que abandone la obra de Dios. Yo hago lo que Jesús me dice que haga. Y hay respaldo de parte del Señor. Y Satanás no tiene por qué reclamarme. Él es malo, él es engañador. Pero usted debe levantarse en el nombre de Jesucristo. Y usted va a impartir el mensaje de Jesús. La liberación, sanar a los enfermos, toda clase de enfermedad, a libertar a los oprimidos por el diablo. Y recordarle a Satanás que Jesús vino a deshacer las obras y tomar los elementos que Él nos entregó. Todavía la gente no sabe para qué sirve la sal, ni el vino, ni el aceite, ni el pan. No saben. Son nuestros elementos. Son nuestros elementos que debemos tomarlos. Que la gente todavía dice que los santeros es una religión. Brujos, hijos del diablo, que el diablo los usa para destruir los matrimonios. Y han tomado muchas cosas que le pertenecen a los hijos de Dios. Y dice la Escritura: entonces entre 4 le llevaron un paralítico, pero como había mucha gente y no podían llegar hasta Jesús, quitaron la parte del techo encima de donde él estaba y por la abertura bajaron una camilla al enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenía el enfermo, y fíjese lo que le dijo. Mire algo tan importante: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Pero siempre había tú vas a tener tranca. Aquí estaban los maestros de la ley. Mire todo lo que decían. Venimos hablando y mira lo que los maestros de la ley decían. Vamos a ver, ministro, que nos van a criticar, pero no te quedes callado. No me importa que me critiquen. Yo sigo predicando a Cristo. Yo le creo a Cristo. Yo le creo lo que Jesús hizo. Y veo el respaldo, veo la gloria, las maravillas. Es lo que la gente quiere. La gente no quiere morir. Gente quiere seguir viviendo, quiere seguir viendo a su familia, quiere ver sus nietos, sus hijos. Y tú eres portador de buenas noticias. Pero tú no puedes ir con esa incredulidad, con esa duda. Que no viven, los maestros no vivían la palabra. Y muchos creyentes no viven la palabra. Y tenemos que vivirla. Si Él lo dice es porque es así. Entonces, si no la viven, ¿cómo van a ir a predicar? ¿Cómo van a llevar las buenas noticias? ¿Cómo van a obedecer? Porque viven engañados. El engaño, la mentira del engaño. Acuérdese lo que dice las cartas de Pablo en 2 de Corintios 4:4. Que Satanás vino a cegar el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Y por eso es que debemos levantarnos con fe, creyendo que Él sanó, que Él sana, que podemos hacer, que nos entregó las llaves, que somos hijos de Dios. Qué bueno es el Señor y qué hermoso. Y dice aquí, mire, algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve a hablar así? Ellos no sabían que era el Hijo de Dios porque no tenían revelación del Espíritu. No había revelación, y así vamos a conseguir nuestros hermanos sin revelación. Que la pastora desobedece, pero por todos los medios tengo que hablar de Dios, que hablar de Jesús y decirle que Jesús sanaba y que tú debes sanar. Que tú eres templo y morada del Espíritu Santo, que Satanás no te puede reclamar, que tú no entras en esta ola de prueba, que el Señor vino a librarte de la ola de prueba que ha venido al mundo entero. La gente le da fastidio escuchar esto, la gente le da sueño, no quieren escuchar el espíritu de estupor, del letargo, el velo mágico, la sordera espiritual. Tienen a las personas
atadas y no saben romper, porque de verdad no hay una revelación del Espíritu. Y tenemos que levantarnos y echar fuera esos espíritus. Porque ¿qué pasa? Cuando estás engañado, entonces el miedo te paraliza y no puedes avanzar. Y tantas promesas que tenemos. Gloria a Dios. Entonces no te importe, porque vengan otros para que tú calles. No calles, levántate, porque la bendición debe venir del cielo. No te estoy diciendo que no te sujetes, pero sométete a Dios y traerá revelación a tu vida. En el nombre de Jesucristo. Y entonces dice, ¿por qué piensan ustedes así? Que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues voy a demostrarle que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos, porque todos se admiraban y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. O sea, usted lo que debe buscar es que la gente alabe a Dios, le dé la gloria a Dios por lo que el Señor hace a través de usted, como un vaso, como un instrumento, porque la gloria es de nuestro Padre. Y a eso es que nosotros estamos llamados. Y tenemos que seguir adelante. Y esta palabra, que quiero terminar con esta historia, porque son muchos. Yo te digo, lee los evangelios, lee las cartas paulinas. Y verás lo que Jesús hacía. Es tiempo, estamos en el tiempo. Tenemos que reconocer los tiempos que estamos viviendo. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. Fíjese dónde fue, a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar vio a un Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví, y muchos que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama. Fíjese con quién andaba Jesús, con los de mala fama. Pero fíjese que Jesús estaba haciendo su trabajo y estaban los maestros de la ley. O sea, a veces nuestra oposición van a hacer lo que están dentro de tu casa, dentro del reino de Dios, porque no hay revelación. Y por eso es que a veces hay sometimiento, porque no te dejan que tú lleves el mensaje, porque no podemos nosotros ser borregos, sino hijos de Dios, porque el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu. Y quiero que aprendas a leer la Escritura. Y dice aquí, estaban también sentados a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Al ver los fariseos y maestros de la ley que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Fíjese algo tan importante, y ahí quiero terminar. Donde Jesús y usted, que sea un seguidor de Cristo, usted debía buscar a los enfermos espirituales. Yo le digo al pueblo, no, a usted no le importa si el que es su vecino es un brujo, si es una mujer extraña, si es un narcotraficante. Usted lo va a convertir a usted mismo, usted lo va a convertir a Cristo, usted va a predicar, usted le va a hablar, usted va a orar, usted va a tomar la autoridad, porque ellos necesitan de Dios, ellos necesitan ser salvos. ¿A quién le va a predicar? A otro hermano para contender. No, vaya a los enfermos, al que necesita eso. No importa que lo critiquen, pero sí te voy a advertir algo. Yo no te digo que te mezcles, tú no te vas a mezclar. Tú
vas a compartir una palabra en el momento dirigido por el Espíritu Santo. Pero no puedes decir, no me puedo juntar con aquel porque esto es el otro. Jesús lo hacía. Hay que tener conocimiento, hay que tener amor, hay que tener compasión por las almas. Tú no puedes despreciar a nadie. Tienes que estar con los enfermos. Eso es un hospital. El Señor vino a buscar a los enfermos, no a los sanos. No el que está haciendo lo bueno, sino el que está haciendo lo malo. Aquel que necesita a Dios, aquel que está engañado, aquel que Satanás lo tiene envuelto. Y te levantas a predicar el evangelio. No a echarle a tu vecino. Tú eres luz en medio de las tinieblas y tú disipas toda tiniebla. Tienes poder, tienes autoridad. Dice para hollar serpiente, escorpión y toda fuerza del mal. Jesús andaba entre fieras. Él se hizo hombre, un ser humano. Y Él vivió cosas fuertes que usted y yo no las vamos a vivir. Por amor, por compasión. Eso es amor a las almas. No esconderte, no alegrarte, decirle murió porque era un desobediente. No, Dios te va a pedir cuenta. Como así nos va a pedir cuenta en cada nación donde nosotros estamos como venezolanos. Nos queda a nosotros como hijos de Dios orar por nuestra nación, predicar el evangelio. En este tiempo todo el mundo anda encerrado. ¿Haciendo qué? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están? Y después dice que recibieron a Cristo. Yo le digo a mis discípulos que si tienen a Cristo tienen que predicar. Entonces quieren bendiciones. Quieren muchísimas cosas. Prediquen a Cristo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a hacer la oración importante de liberación en el nombre de Jesucristo. Te puedo decir, alguien me preguntó algo, que si no hacía el llamado para la fe, no. Yo oro para que Jesús entrone en tu vida. Y cuando Jesús entrona en tu vida, tú haces lo que Jesús hizo. Y voy a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. En este momento, Señor, todos aquellos que en este momento están viendo este video, para tu gloria te pido, Padre, que te reveles a ellos, Padre. Que si alguno está enfermo, mi amado Espíritu Santo, extiende tu mano poderosa, mi amado Dios eterno, y extiende, Padre amado, esa sanidad desde la cabeza hasta los pies. Y, Señor, hoy declaro, Señor, que el fuego de Dios que arde y que quema todo coronavirus, que usted es su broncodilatador, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Reprendo y ato y echo fuera toda enfermedad, Señor, en esos cuerpos, y libero las mentes del espíritu de incredulidad y de duda en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Usted es el que hace la obra, Señor, mi Dios de la gloria, y te pido que cada uno que vea este mensaje pueda creerte y hacer lo que Jesús hizo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. En la próxima oportunidad seguimos hablando de la autoridad de Jesús. Dios le bendiga. Pasando por el fuego para que te acerques a mí. Te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti.